Estamos de regreso y con el tema de la locura planteada en este libro de Edgar Allan Poe, El método del doctor Alquitrán y el profesor Pluma. Y bueno, aquí también nos habla de cómo a veces podemos estar viendo una realidad y por otro lado eh, basarnos más en las palabras. ¿Qué tiene mayor peso? ¿El que nos digan esto es de cierta forma o el que en verdad sea de esa forma? ¿En qué nos vamos a basar? ¿En nuestros sentidos o en lo que nos están indicando que pensemos de esa manera? Hay un punto donde ya no solo están con la comida, la música, que también resulta estruendosa, no es una música que sea placentera, y el personaje se pregunta si acaso el vino no es el que ha producido ciertos efectos en esos individuos para que hagan cosas absurdas desde su punto de vista. Es mucho ruido, las palabras apenas si se logran descifrar, y en ese entorno de caos se origina un escándalo al exterior. Y él piensa que son los pacientes los que están a punto de rebelarse al sistema ya impuesto. Y entonces es cuando le entra un tremendo pánico porque se va a ver envuelto en esta situación. eh, y ahí viene algo que también es muy importante que les quiero compartir. Ya es casi para llegar al final. Y dice, em, que hubo un tiempo en el que los pacientes que andaban en libertad se rebelaron y entonces los guardianes aparecieron atados de pies y de manos y fueron encerrados en las celdas. Y allí solo les daban pan y agua. O sea, les llevaban a vivir lo mismo que ellos estaban viviendo a diario. Y aquí viene lo importante. Todo pasó por culpa de un loco que sostenía haber inventado un método de gobierno mejor que cualquier otro. Un gobierno de locos, quiero decir. Supongo que deseaba probar su invento y convenció a los pacientes de que se lo unieran en una conspiración para derrocar a los poderes reinantes. Y lo consiguió, sin la menor duda. Los guardianes y los guardados pronto intercambiaron sus puestos. ¿Y qué está sucediendo aquí? Que, como ya bien hemos dicho, todos podemos estar del otro lado en algún punto de la vida. Y que incluso eh, está un poco velado el hecho de que pudiese existir un gobierno realmente justo, realmente honesto, realmente preocupado por sus ciudadanos,
que atienda a todos por igual. em, y entonces, ¿qué pasa? Que si con el normal, con la persona normal, con el gobierno normal, no se está yendo a mucho, ¿qué pasaría si estuviéramos gobernados por los locos? Sería casi la misma forma, o incluso ya estamos siendo gobernados por locos. Entonces, Bueno, ¿qué está hay una sucediendo? magnífica obra que le llaman La nave de los locos y la gobernaban ellos, claro. Entonces iban a donde querían y como querían. Y hay un ejemplo, bueno, muy simpático. Yo creo que era la serie bueno, unos dibujos animados que iban, pues, chicos y chicas en una embarcación y llegaron a una bifurcación, un afluente, el río se dividía en dos afluentes. Entonces empezaron a discutir razonablemente cuál sería la mejor opción, la derecha, el afluente de la izquierda o el de la derecha, ¿no? Y tanto discutieron razonablemente que al final encallaron en la mitad. No se llegaron a poner de acuerdo. Bueno, pues ahí era una nave de cuerdos, de niños cuerdos, que razonaban todas sus decisiones, tanto las niñas como los niños. En este caso había esa antítesis de género, ¿no? Mujer, hombre o niño, niña. Pero de tanto razonar, pues encallaron en la mitad, ¿no? Esto de que un gobierno normal, un gobierno razonable, mira, yo esas cosas ya a mí me suenan ya a chiste porque realmente si hay algo que podría ser más, digamos, sujeto de la medicina, hoy por hoy serían las grandes compañías poderosas y la gran política. ¿Por qué? Porque hay que ser un psicópata para poder hacer lo que se hace a veces. Hay que tener un rasgo de psicopatía acentuada para no mirar el bien común, para El mirar dolor. simplemente el bien del partido o el bien de tu escaño o el bien de tu, porque te crees poderoso, etcétera, etcétera. Entonces, pues probablemente lo que pasa es que como la medicina también es una institución, pues evidentemente los médicos en general se comportan no saliéndose demasiado de la norma estipulada a nivel político, jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso están bien compinchados, con lo cual, mira, aquí lo razonable y lo normal son adjetivos que podrían ser muy discutibles, ¿no? Estamos viviendo el teatro del mundo, como Sí, diría sí, Kerouac. claro. Recuerdo un cuadro del Bosco donde se llamaba La extracción de la piedra de la locura. En la época del Bosco, del siglo XIX aproximadamente, o antes, ¿no? Bueno, en fin, ahora no recuerdo exactamente, creo que por los 1800. Bueno, pues el Bosco hizo un cuadro, bueno, que todo el mundo conoce, es el Jardín de las Delicias, ¿no? Ese tríptico que está en el Museo de Madrid, hermosísimo, donde está el infierno, el paraíso, etcétera, etcétera. Pero este es menos conocido, pero es importante. Y viene al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque en la faceta artística, por ejemplo, pues hay, en la científica también, ¿no? En la científica también hubo científicos que fueron tachados de locos, de visionarios o de esto, del otro, y al final se los cargaron, o los quemaron o los apartaron, ¿no? ¿Verdad? Y artistas que lo mismo. Y hay artistas también donde el ejemplo es que funcionan en la sociedad en la que está, donde la normativa no es exactamente tal y se les adora incluso. ¿No? Voy a poner aquí un par de ejemplos muy evidentes. Dalí, el gran surrealista Dalí, el pintor español. Dalí, pues el movimiento del surrealismo no fue él, ¿no? Aunque llegó a decir él, el surrealismo soy yo. Pero eso cuando empezó a tener grescas con André Breton, que fue el francés, el ideólogo y el que elaboró el manifiesto surrealista. Bueno, eran artistas, la gran mayoría de ellos intelectuales, y entre ellos estaba Dalí. Y, claro, el surrealismo planteado en el terreno teórico, ¿verdad? Lo que pasa es que André Breton era muy rígido en ese sentido, era muy de el rego, el delirio no, ir por la vía justa, a pesar de que defendía que el surrealismo era una noción de libertad, de escribe lo que quieras, automáticamente, libérate en las formas. Pues empezó a ir contra Dalí porque una vez mostró en una de sus pinturas
pues mostraba a Lenin encima de un piano, varias caras de Lenin, y una, pues resulta que mostraba a un individuo haciéndose caca y con los calzoncillos cagados. Y entonces André Breton le decía que aquello pues era, en fin, muy desagradable. Entonces se empezó a oponer a Dalí y empezaron a chocar. Y Dalí incluso chocó con Sigmund Freud, que lo estaba psicoanalizando. Sigmund Freud estaba tratando de darle la razón a Dalí de cuál era su comportamiento, por qué se comportaba así, ¿no? De esa manera con esos exabruptos, con esas salidas de espectaculares, ¿no? Y Sigmund Freud pues le iba a sus teorías diciendo esto y lo otro. Y llegó un momento que Dalí le dijo, le estoy diciendo que mi método es la paranoia crítica. Si hoy nombras la palabra paranoia crítica, automáticamente te viene a la mente un loco. Ah, claro, pero el loco de Dalí tuvo una época, porque tuvo colaboraciones con Hitchcock, y en fin, Dalí fue una figura muy influyente. Aún sigue vigente hoy, pues muchísimos artistas beben del surrealismo y beben de Dalí, ¿no? Entre muchos de ellos. No el único. Tuvo un anuncio por el que le pagaron muchísimo, que era de un chocolate. Y ese chocolate era francés. Y ese chocolate se llamaba Lampa. Y entonces en el anuncio, digamos, el flash decía Dalí, je suis fou por el chocolate Lampa. Yo estoy loco por el chocolate Lampa. Yo estoy loco. Dalí era un aparente loco. Era un loco racional, era una persona que utilizaba la libertad y todo esto, y también tenía, evidentemente, las excentricidades conocidísimas que en cualquier sociedad le tacharían de loco. Ah, bien, pero él ganaba muchísimos cuartos gracias a Gales, sobre todo, que tenía una gran concepción pragmática, ¿verdad? Y cuando llegó a la decrepitud, pues Dalí, que no podía ya pintar, ponía su firma en lienzos en blanco y otros pintores hacían pinturas en él y los vendían como cuadros de Dalí a precio de oro. Otro ejemplo, Piero Manzoni. Piero Manzoni, para ir contra el sistema del arte establecido, tuvo una obra que se llamaba Mierda enlatada, Mierda de artista. Ese es el nombre de la obra. Lo puede comprobar cualquiera. Piero Manzoni, Mierda de artista. Y la vendió al peso, y era mierda real de él, la vendió a peso de oro. ¿Por qué? Iba contra las convenciones del arte y de las instituciones artísticas de su época. Y era una crítica. Es decir, estáis vendiendo mierda, pero claro, la convención general a quien veía loco era Piero Manzoni. ¿Comprendido? Entonces, bueno, voy a poner aquí un último ejemplo de un poeta que está claro y más que conocido, Friedrich Hölderlin. Fijaros, este libro se titula, si ahí lo veis a la inversa, Poemas ¿de qué? De la locura. De la locura. Bueno, Hölderlin fue un poeta alemán idealista, espectacular, fenomenal, un grandísimo poeta, estudiado por muchos filólogos, por muchos otros poetas, por filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que le pasó a Nietzsche, que Nietzsche acabó loco. Y veremos aquí quién era más loco, si Nietzsche o la hermana y el régimen que cogió las ideas de Nietzsche, transformándolas y volviéndolas en el delirio nazi. Fijaros, Friedrich Hölderlin, cuando lo tacharon de loco, lo encerraron en la torre de Zimmermann de un carpintero de su localidad. Y allí escribió unos versos, ya no como Friedrich Hölderlin, con un seudónimo llamado Scardanelli. Voy a proceder a leer el poema y me diréis si este es un poema de un loco. Su vida escoge el hombre, su objetivo. Gana libre de error, sabiduría, pensamientos, recuerdos que perdiéronse en el mundo y nada puede contrariar su valor íntimo. El esplendor de la naturaleza embellece sus días, otórgale su espíritu nuevas vestiduras en su interior y así contempla la verdad y el más alto sentido y las más singulares preguntas.
Puede así el hombre conocer entonces el sentido de la vida, nombrar su meta lo más alto, lo más elevado, saber que uno es el sentido de la humanidad y de la vida, considerar que el más alto sentido es la más noble vida. Seudónimo Scardanelli, un poeta tachado de loco. Este poema, cualquiera que lo leyese hoy, si no conociese la figura de Friedrich Horder, diría que está hecho por un poeta racional, por un poeta razonable, no por un loco. Ante la realidad que a veces nos avasalla, a lo mejor solo queda como método y como cura la locura, ¿no? La Y locura. por aquí Exacto. también, ya ven que les había dicho que eh, apareció un personaje que parecía incidental al inicio, que era el compañero de viaje que le lleva hasta ese manicomio tan famoso a este personaje sin nombre. Y eh, al final de este relato, no les estoy contando el final final, nada les estoy haciendo una acotación de que en este cierre de la historia, eh, vuelve a su memoria este personaje y se percata de que quizás él estaba fuera de todo lo que ha acontecido dentro del lugar y que para cuando él lo llevó consideraba que todo estaba normal, bien. Pero ¿qué está pasando realmente? ¿Qué nos está planteando, formulando el autor, Edgar Allan Poe, en este bellísimo libro, El método del doctor Alquitrán y el profesor Pluma? ¿Qué nos está diciendo? Que a veces hay por allí personas que se escapan de ese aislamiento y salen al mundo, pareciendo personas normales, pero que en realidad no lo están, ¿no? Entonces, este compañero de viaje era uno más de los internos de este manicomio. Pero, ¿qué nos dijo al principio el autor, el narrador? Que vestían como la gente vestía habitualmente. O sea que iba a pasar por uno más de los supuestamente normales. Y esa es la magia de Edgar Allan Poe, que en un texto breve nos está contando cómo el ser humano se puede basar tanto en lo que puede ver y palpar que no se percata de lo que está más allá de sus ojos y que al mismo tiempo hace una crítica hacia las formas de gobernar sobre esos niveles de poder, esas jerarquías tan marcadas, ese ser dominador y ser dominado. em, entonces están esos juegos de poder allí puestos y cómo en un momento dado estos roles cambian de repente porque no siempre el sometido va a continuar queriendo ser sometido, ¿no? Y es cuando entra esa otra reflexión que nos damos cuenta que Edgar Allan Poe era, no nos metamos con su figura como persona tal cual, sino como escritor, era prodigioso, era un autor que te llevaba del terror, porque también está la parte del terror psicológico, y al mismo tiempo te llevaba a cuestiones sociales, sociológicas, políticas, de pensamiento fundamentado en la crítica, pero una crítica velada, una crítica que apenas puede ser divisada vislumbrada por el lector y que solo prestando mucha, mucha atención te das cuenta de esos pequeños guiños que te da el autor de que está sucediendo más de lo que
parece que está sucediendo. Y ahora sí, Soge, muchas, muchas gracias por habernos brindado hoy tu compañía, pero no nos vamos sin antes escuchar la epístola que nos ibas a compartir y, y que viviste de cerca. Sí, bueno, pues esta es una experiencia que tuvimos mi familia, una experiencia desgraciada, pero una como tantas, de un tío mío que acabó en el manicomio y que murió precisamente en el manicomio. Mi tío Jaimito. Yo le escribí efectivamente una especie de carta que intitulé, porque fue una carta que escribí hace años. Aquí no tengo la fecha, la tengo, digamos, porque estoy con el iPad, ¿no? Pero más o menos no muy joven, quizás unos 30, casi 30 años, ¿no? Y le intitulé, pues, Mi príncipe trastornado. Y dice así, va evidentemente, es una carta, hay que darse cuenta, pues hace 40 años, 30 años, una institución como el manicomio, donde el loco, pues aún se preservaban muchos métodos que hoy ya evidentemente se utilizan. Por ejemplo, el electroshock se utiliza muy vagamente en enfermos esquizofrénicos o en algunos, o en estos enfermos que tienen, ¿cómo le llaman esta? La que decía la enfermedad sagrada, la Hipócrates. La epilepsia, ¿no? En algunos casos incluso se utiliza el electroshock, pero bueno, ahora ya se conoce muchísimo más, ¿no? En dosis leves, tal, pero el electroshock se utilizó como y los baños de agua fría y meter a los enfermos en hielo, etcétera, etcétera, hacerles convulsionar, hacerles perder el conocimiento. Yo estoy recordando aquí la película, al hilo de lo que tú comentabas, El nido del cuco, de Jack Nicholson. Aquí es una persona normal, no loca, pero que hacía mucho, digamos, a la moral vigente, pues le generaba muchos problemas porque era un hombre libre, era un hombre... y lo meten en un manicomio. Aquí, en vez de hacerse él el normal, el bueno, aprendió a hacerse el loco dentro del manicomio, hasta que finalmente escapó él y liberó a todos los locos. Ese es el final un poco de la historia, en la que pues viene a decir que los locos que había en ese manicomio no eran tan locos, ¿no? Metían a un indio que tenía sus creencias, metían, etcétera, etcétera. Y el que era normal, pero no iba a favor de las normas, pues su estrategia fue esa, hacerse el loco. Bueno, pues mi tío era una persona que tenía accesos de violencia. Yo lo recuerdo, además, siendo yo pequeñito, cómo rompía las puertas y cómo nos asustaba a toda la familia. Pero después de aquellos episodios, que podían durar unas horas, era un ser humano excelente, bondadoso, tierno con los niños, conmigo, que era su sobrino. Nos contaba historias alucinantes, inventaba palabras. Recuerdo que inventaba la palabra de chucapela, chonguelecroquet, inventaba términos, cantaba canciones de Rafael Farina y se creía cantante. Era una especie de, no lo sé. Yo, el recuerdo que tengo, desgraciadamente, es de mi tío en el manicomio, pero con el que me quedo es con mi tío, mi príncipe trastornado. Por ti va, tío Jaime, que ya no estás. Hermano de 5 hermanos, y que no fuiste desgraciadamente el único que enfermó. Amado Jaime, mi príncipe trastornado, por si no lo recuerdas, lo has olvidado, o tus facultades se encuentran ya seriamente dañadas, inservibles, te diré que naciste el 23 de julio de 1944, según yo sé. Tu madre era Isabel Moreno Vázquez, mi abuela. Tu padre, Ramiro Campelo Mantilla, mi abuelo. Esto tú lo supiste. Ambos fallecieron. Quizás estos breves pero trascendentales datos
tú ya no lo recuerdes en la memoria. O sería más adecuado decir, en tu vida. La vida nunca olvida, pero a veces se vuelve un vaho, tal vez como un eco inmaterial, pero nunca olvida, aun en los sótanos más remotos de nuestro preconsciente, el pozo de nuestras vivencias queda duramente archivado, a fuego, tatuado en las más puras esencias de nuestra vital fulguración. Abuela, tu madre, dio a luz de ti en su propia casa, como era habitual entonces. Fuiste uno de 5 hermanos, así que los otros 4, que se suele decir, ante ti quedaron destronados, mi príncipe. Tú fuiste el delfín, el príncipe que reinarías a pesar de los pesares, un monarca del alba que guardaba su reino entre la estirpe del fin. Así te vieron todos mientras sus almas guardaron un rasgo de inocencia, un nacarado rayo de ingenuidad. Incluso, después de muchos años, cuando se arrastra el rosal perdido, aunque el tiempo y nuestras tristes formas evidentes duramente acumulan olvido, en lo más diáfano de nuestro ser seguimos viéndote como un príncipe, un altivo príncipe de luz, sobre un reino de ingobernables sombras, de infiernos caóticos que llaman normalidad, de vientos oscuros que soplan de uno y otro confín, desde las entrañas de un mar hundoso, de vientos oscuros que soplan y te derrumban, sí o sí. En fin, aquí te dejo esta epístola por hoy, porque la noche se acumula en mis miembros. Perdona que estoy con lágrimas y no leo. Dejo esta epístola por hoy, porque la noche se acumula en mis miembros, y aunque el deseo de hablarte persistirá, me vence el cansancio. Siento como un agotamiento definitivo. Me tiemblan las manos ante ti, en este solo impulso de escribir. Apenas me quedan fuerzas para dirigirme a mi lecho. Siento reblandecida toda mi coraza exterior y mis nervios. Me acostaré, apagaré la tenue luz bajo lo que escribe estas palabras, y en la dulce oscuridad de la noche también yo me apagaré, como una azulada seda, taciturno, me hundiré en el río de los sueños. Jardines submarinos, leños navegando, cementerios de cristal, anémonas coloridas, madréporas coloridas, sueños, sueños. Ojalá en esos sueños tú vuelvas a ser mi realidad, mi príncipe trastornado. Ay, un hermoso, hermoso escrito el que nos has compartido hoy, Soji. Muchas gracias por esa confianza conmigo y con el público que nos está viendo y verá este en vivo. Em, me gustó mucho cómo eh, nos permites conocer a tu tío Jaime desde otra forma de percibir su personalidad, ¿no? Y cómo es muy poético también. Es muy poética tu epístola y además me agradó mucho que mencionas o nos llevas hacia ese mundo onírico, ese mundo donde en los sueños podemos volver a encontrarnos con aquellos seres que marcaron nuestra existencia de una forma u otra y que también esos sueños son en parte la noche, la oscuridad, el ir hacia lo que todos vamos a ir, ¿no? Hacia esa trascendencia desde mi punto de vista espiritual, em, y donde las energías, el propio yo con las personas con las que convivimos en este mundo físico, vuelven a estar en consonancia. Muchas, muchas gracias, Sofi. Creo que no hay palabras que puedan em, cerrar mejor este en vivo que lo que hoy nos has compartido, y que también llevemos
en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, eh, la, el planteamiento de que no importa si pensamos diferente o si vemos el mundo de otra manera o si también tenemos a familiares o a amistades que están sufriendo algún padecimiento, todos somos seres humanos y todos tenemos que cuidarnos a todos y de todos. Entonces, em, procurar en la medida de lo posible eh, tener mayor comprensión hacia los demás y que aunque sea algo que no podamos comprender del todo tan fácilmente o que sea eh, difícil para nosotros también eh, el hecho de no entender cómo el otro está viviendo, no nos lleve eso a discriminar, sino al contrario, tratar de que nuestro corazón se abra y de que cada acción que hagamos, cada palabra que digamos, deje algo positivo en el otro y que incluso em, em, a lo mejor aunque no em, nunca volvamos a ver a esa persona, sepamos que hemos dejado nuestro granito de arena al hacerle un bien a alguien, ¿no? Em, y que sobre todo aquellos que son aislados, aquellos que son discriminados por una razón o por otra, les brindemos el apoyo, que no caigamos en eso de crear grupitos donde todos se unan para hacerle daño a otra persona, ¿no? Sino al contrario, procurar comprender. Em, entonces, a lo mejor sí es algo difícil porque el ser humano, como lo hemos visto a lo largo de la historia, em, lo que no entiende lo hace a un lado, ¿no? Y debe de ser al contrario. Por aquí nos dice Lina Luna, 58, escritora. Qué bonito, Soje. Tus letras vieron esa débil línea que los separó de la realidad con dolor desde tu alma. Y bueno, pues te doy la palabra a ti, Soje, y con eso concluimos. Bueno, sí, en este caso te la pido y te agradezco una cosa. Me has dado sorprendentemente con bueno, pues con este libro de este gran autor que fue Edgar Allan Poe, que sigue vivísimo hoy, cada vez más. Las películas, en fin, las creaciones literarias, pues tiran de ese género y de ese subgénero, pues abundantemente, ¿no? Pero me has dado un poco la coartada de poder expresar una de las claves del espíritu de mi proyecto. Porque mi proyecto tiene un punto personal y familiar y tiene otro que es de divulgación, de discusión, de debate constructivo sobre las filosofías, las ciencias y las artes. Ese lo conoce casi todo el mundo, pero el primero, las razones personales y familiares no. Y hoy me has dado pues esa oportunidad, porque yo, en el espíritu de este proyecto mío, está en traer presentes a los que están ausentes. A mis papás, a mi tío, en sus condiciones de loco, entre comillas, para mí entrañable. Y ese espíritu de este proyecto, pues en esta charla hoy tú lo has manejado perfectamente, me has llevado ahí, me has permitido precisamente dar pie a ese primer elemento del espíritu de mi proyecto, el hacer presentes a los que ya no están, a los que están ausentes, porque la ausencia a veces es una gran presencia, como en el caso de mi tío, de mis papás, que ya están difuntos, evidentemente también para las generaciones futuras que yo ni conozca, pero me puedan conocer o puedan conocer a sus antepasados, al menos a través de este proyecto, en los que ya no están, en la figura de Soje Polcaín, que de momento mientras viva pues va a tratar de hacer eso. Te lo agradezco muchísimo y
y esa oportunidad pues para mí ha sido muy hermosa, Ana. Muchas No, gracias. muchas gracias a ti, Soge. Y por supuesto que también pueden conocer un poco más de quién es Soge Polkaem y todo lo que representa este proyecto al cual me invitó a formar parte a través de esta Galaxia Naberta, con la entrevista que tiene con su sobrino Sergio. En donde también nos comparte un retrato fotográfico bellísimo y nos explicas qué representa tanto la postura que adoptas como Sí. los elementos que aparecen en la misma. Em, y por supuesto, pues les agradezco a ustedes, a cada uno de ustedes por ver esta transmisión en vivo, a quienes la ven en diferido también muchas gracias por su tiempo y por su atención. Esto fue Galaxia Naberta. La próxima transmisión la tendremos dentro de 15 días y tendremos también el honor de contar con la presencia de otra de las integrantes de El Mundo Según Soje Polkaem, que es Inni, que nos va a compartir una de sus lecturas que la ha apasionado mucho. Hoy pues tuvimos este lujo de estar con Soge nuevamente, igual que en algunos de los anteriores, hablando de Agatha Christie y de otros muchos autores que son, consideramos, trascendentales y muy vigentes y que deben de ser leídos no solo desde una visión, sino como vimos hoy, desde varias. Que tengan una excelente tarde, un lindo jueves, un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Chao, Ana, y todos los que nos están viendo. Por favor.